México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Pasando el adeudo externo en ser un caballo de Troya enviado por el capital imperialista para incrementar la dependencia latinoamericana y crear un círculo elitista de capitales nacionales, representantes y beneficiarios locales de este capitalismo concentrado en monopolios transnacionales. Por supuesto que el atrevimiento de pedir una quita para poder volver a crecer no surgía de los subordinados neoliberales mexicanos, sino del propio establishment norteamericano. Como en 1985, solo después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos planteó la necesidad de crecer para pagar, el gobierno de México insistió en la misma dirección, y el país de nuevo es el primero en la lista de las negociaciones bajo el esquema de esta propuesta. Los swaps venían a apuntalar la injerencia extractiva que el adeudo generaba, lo que era reconocido por el propio gobierno mexicano. Aumentan las transferencias negativas de recursos al exterior, elevan las presiones inflacionarias e inhiben, en lugar de fomentar, las inversiones. Pero lo peor de todo, entregan activos al extranjero. La trampa acreedora. Generar un adeudo con préstamos derivados del hot money, incremento repentino de los intereses, cobros y recobros, amortizaciones, agiotismo, anatocismo, más préstamos para mantener pagando el adeudo que implican incrementar la deuda total, espiral de pagos e inflacionaria, desregulación de los mercados financieros, disminución del gasto público y, por tanto, afectación de los servicios públicos, números rojos que propician la desincorporación de empresas del Estado, afectación al auténtico crecimiento productivo al suspenderse o restringirse proyectos industriales y construcción de infraestructura, caída de salarios, truene de pequeñas y medianas empresas, incremento del desempleo, se sigue pagando deuda, se sigue pidiendo prestado. Una quinta carta de intención fue acordada el 11 de abril de 1989, para cuando la economía mexicana estaba ahogada por el pago de la deuda, requiriendo de una quinta concedida por el Fondo Monetario Internacional, dado que las condiciones de expolio ceñían la capacidad de pago y cercenaban los presupuestos del Estado. Los mismos acreedores sabían que debían aflojar un tanto la tarifa de cobros para permitir el mantenimiento de los pagos a pesar de los estragos causados. El bajo gasto público, el incremento de impuestos, aumentos en los precios y tarifas de servicios públicos disminuían déficits, pero a costa de paralizar el crecimiento. El orden macroeconómico a costa de sacrificar al trabajador y al consumidor genérico, al empleo, a la infraestructura nacional, con una apertura abrupta al exterior que tronaba innumerables empresas generadoras del mayor empleo y una drástica reducción de la presencia estatal en la industria, el comercio y los servicios, todo lo cual representaba un deterioro económico irreversible. Si en el 82 había 1.515 empresas paraestatales, en el 89 ya solo quedaban 405 y disminuyendo. Un sexenio de nulo crecimiento era el resultado de la aplicación del modelo neoliberal adosado con el pago de la deuda. Nada casual, nada al azar, con caídas del 50% del salario y del ingreso per cápita entre el 15 y el 20%, respectivamente. Veíanse entregando el 6% del Producto Interno Bruto en promedio anual, con un déficit de 5 millones de empleos. El deterioro en los términos de intercambio implicó en los últimos 6 años una reducción de los ingresos cercana a los 40.000 millones de dólares en el periodo 1983-1988. Las transferencias netas de recursos a México, que habían sido históricamente positivas, pasaron a ser negativas en 6% del Producto Interno Bruto en promedio. Es decir, se envió al exterior como transferencia neta
un promedio de 10.000 millones de dólares anuales, y finalmente otro de los costos del ajuste fondo monetarista, se dio un exceso de endeudamiento que ha propiciado un clima de incertidumbre macroeconómica, que ha inhibido la inversión y ha ejercido una gran presión sobre los mercados financieros internos. Pero a decir de los tecnócratas y sus amos del Fondo Monetario Internacional, el seguimiento de las medidas contraccionistas ya comenzaba a rendir frutos. La inflación escandalosa disminuía, las exportaciones se diversificaban y el país marchaba hacia la consolidación de un nuevo modelo progresista y moderno, generador de bienestar para la población. Vale la pena realizar un recuento para exhibir al Fondo Monetario imperialista como lo que es, haciendo hincapié en su responsabilidad en el deterioro causado, lo que a posteriori suelen negar. En la primera carta de intención del 10 de noviembre de 1982, señalaba que una vez concluido el programa inmediato de reordenación económica, el famoso PIRE, en 1985, se esperaba que la economía alcance de nuevo su potencial de crecimiento a largo plazo. En la segunda, 3 de enero de 1984, se buscaba seguir reduciendo la inflación al mismo tiempo que comenzar a reactivar ese mismo año la economía. En la tercera, 24 de marzo de 1985, la prioridad seguía siendo el combate a la inflación, pero sin descuidar objetivos fundamentales como el crecimiento económico, el empleo y la fortaleza de la balanza de pagos. En la cuarta, 22 de julio de 1986, el gobierno mexicano adoptaba, junto con el fondo, un nuevo programa económico orientado al crecimiento económico y las reformas estructurales, con el fin de atacar el deterioro de la situación económica. El objetivo fundamental del programa es la restauración del crecimiento sostenido de la economía en un clima de estabilidad financiera, y así por el estilo, y de manera sucesiva. Y conste que en cada carta se mencionaba que el propósito era crecer y mejorar los salarios. Pura verborrea. La política económica monetaria contraccionista no servía para fomentar un auténtico desarrollo, ni siquiera para crecer. Servía en realidad para recuperar la tasa de ganancia del capital central y de sus filiales periféricas a costa de joder la economía popular. Valga el pleonasmo. Pero había que abatir la inflación, que había llegado a un 159% en diciembre del 87, mismo año en el que el servicio de la deuda interna se acercó al 15% del Producto Interno Bruto, por aquello del nerviosismo electoral. Apurados los del Fondo Monetarista imperialista, sostenían en su quinta cartita de dudosa buena intención que se debía reducir la transferencia al exterior por pagos, para así, ahora sí, poder crecer, para lo cual el generoso fondo concedía otros 3.635 millones de dólares, con el fin de que el gobierno mexicano pudiese cubrir en un periodo inmediato sus compromisos de adeudos. Tal es la lógica retorcida del imperialismo monetarista en el que se entrampa a las naciones tercermundistas. Como lo hacía ver Heberto Castillo, estos convenios eran ilegales, pues no contaban con la aprobación del Senado. Pero la mayoría priista estaba para aprobar de manera incondicional la solicitud presidencial de nuevos fondos, que a eso se reducía la carta de intención, porque con ello México crecería a un 6% y se disminuirá la transferencia externa, remendando lo expuesto por el fondo, cuando que la negociación en realidad tan solo ubicaba al país en posición de renegociar con la banca comercial internacional de una manera bien encarriladas. Para cuando uno de los propósitos de la política monetarista imperialista se conseguía, puesto que si el adeudo en el sector privado se había disminuido hasta un porcentaje de solo el 5% del total débito mexicano. La notable disminución de la deuda del sector privado se logró gracias a que éste entregó acciones de sus empresas a cambio de su deuda, por lo cual el crecimiento de las inversiones extranjeras en los últimos meses, de que tanto se vanagloria el gobierno, alrededor de 7.000 millones de dólares, no representa otra cosa que el monto de la deuda pagada anticipadamente. Se desnacionaliza la economía del país por ese camino. El pago en especie de la deuda,
objetivo cumplido. Con Miguel de la Madrid se aplazaron pagos de intereses, los cuales fueron capitalizados. Cuando que en la realidad concreta la economía nacional no dejaba de depender de la exportación de crudo, 500 millones de barriles que compensados con el pago corriente del adeudo equivalían a un tributo a las metrópolis, dado el oneroso pago de intereses y a riesgo de que estos subieran aún más, así como a costillas de las sucesivas renegociaciones, pagos y mayores préstamos devenía en el aumento del pago de amortizaciones. Como la deuda es una trampa a largo plazo, lo que habría de coronarse con la apertura a la banca extranjera, propósito bien fomentado por las directrices de la Troika. Y la obediencia de la tecnocracia salinista es incondicional. Vamos por buen camino. Con el objeto de consolidar los logros alcanzados, las autoridades continuarán la política de desincorporación de empresas públicas no prioritarias ni estratégicas y buscarán reducir y hacer más eficiente el funcionamiento del sector público, como se ha venido haciendo. Se proyecta que el gasto presupuestal, excluyendo intereses, el pago de ellos al exterior es sagrado, disminuya el 1.5 del Producto Interno Bruto en 1989. Y para taparle el ojo al macho, quizá oyendo las maldiciones de cientos de miles de mexicanos despedidos, lanzados a la calle por los reajustes en las empresas, por la llamada modernidad, se dice que la disminución del gasto del sector público se combinará con una reasignación de prioridades, con el fin de dar mayor atención al gasto que beneficie a los grupos de menores ingresos. Gobierno entregado a los poderes centrales. Y los objetivos consabidos: disminución del sector público, disminución del gasto público y supuestas reasignaciones prioritarias, propiciando el deterioro creciente. Y el Banco Mundial no podía dejar de contribuir a la causa, otorgando otro préstamo por 1.960 millones de dólares. Regocijo de acreedores. La economía mexicana, vigilada por los organismos financieros, seguirá el rumbo que le indiquen. E indicaban la permisibilidad de realizar inversiones al 100%. Además, el capital foráneo podrá participar en la bolsa, aunque sea bajo la modalidad de capital neutro, es decir, los inversionistas podrán participar en los rendimientos de las empresas, pero no en el control ni en la administración de